o mala en el contexto hondureño. Pero, ¿quién es nuestro invitado de hoy? El doctor Chichía. Él es un médico, un médico de cirugía general, graduado en nuestra Universidad Autónoma de Honduras en 1995. Él fue también médico de rescate en la tarea Alfa de la OEA en 1995, destinado para Honduras. Fue residente de cirugía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también residente de urología en la Universidad de Costa Rica de 1996 hacia el 2000. Es el médico especialista del Mario Catarino Rivas desde el 2000 a la actualidad. Él fue presidente del Congreso Centroamericano de Urología en noviembre del 2003, jefe del Departamento de Urología del Hospital Mario Catarino Rivas del 2004 al 2010, médico miembro de la Unidad de Urología del Hospital del Valle del 2001 a la actualidad y también docente de la Cátedra de Urología en la Universidad Católica de Honduras. Actualmente también miembro del Board de Directores de la South Central Section de la American Urologic Association del 2012 a la actualidad, presidente de la Asociación Hondureña de Urología del 2021-2022, director de Brigadas Médicas de Reconstrucción de Genitourinario 2018 a la actualidad, con más de 12 misiones médicas realizadas por doctores, fellowship para la cirugía robótica y laparoscópica con la Universidad de Tulane, director del programa de cirugía endurológica y de la unidad urológica del Hospital del Valle. Y también por ahí me cuentan que es fotógrafo. Así que un abrazo, doctor. Sea usted bienvenido a este espacio. Me encanta cómo termina su perfil con una actividad ahí que nos sorprende a todos y que se nota que desde luego debe ser su pasión. Así que siéntese bienvenido y aquí estamos para compartir con usted. Bueno, muchas gracias, pero si tienen buen audio me avisan, ¿ok? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto, gracias. Bueno, antes que nada, felicitar a la doctora Savillón, que realmente me asusta escuchar la expresión cuando dice que mucha gente puede operar o conoce de su tema, pero no sabe enseñarlo. Creo que tomando sus palabras en esa forma. Y al decirlo de esa forma, voy a intentar compartir desde ya, me preocupa porque yo soy profesor y muchas veces, no sé cuántas veces se equivoca uno al momento de enseñar, ¿verdad? Y no siempre logramos como profesores obtener, ¿verdad? Esa facilidad de entregar el conocimiento o de crear una forma de pensar en nuestros alumnos. ¿Cuántas veces nuestras respuestas o nuestros silencios pueden ofender a un alumno? ¿Cuántas veces realmente nos damos cuenta nosotros como profesores universitarios que el centro de la clase no es el profesor, es el alumno mismo? Y nosotros tenemos que empezar a entender que a lo que nos estamos enfrentando es precisamente al futuro de nuestro país. Estamos formando los médicos de nuestros padres, de nuestros hijos e incluso de nosotros mismos. ¿Quién no irá algún día si yo abriré los ojos en una emergencia y no me encontraré siendo atendido por alguno de ustedes? Y diré, wow, este era buen alumno. O me preocuparé si digo, este nunca contestaba nada. Entonces, cuando vemos ese tipo de pensamientos, sí nos pensamos nosotros que sí nos falta formación a nosotros. Y a veces me enojo con nuestro país y digo precisamente, somos un país en vías de desarrollo. Trato de decirlo sin que suene como ofensivo, porque una vez lo dije en voz alta y a mi hijo le ha dado risa que yo lo haya mencionado de esa forma, porque él creía que yo estaba ofendiendo a la persona que era precisamente alguien en una compañía telefónica que no nos entendía lo que exactamente queríamos. Expresión. ¿Hablamos como debemos hablar? Bueno, comencemos con esto de la libre cátedra, que cuando uno la estudia y revisa los orígenes de la libre cátedra, se va a sorprender que muchos de los quienes lo promocionaron, precisamente, aunque alguna literatura habla de que son los franceses con la libertad, precisamente con la Revolución Francesa, uno va encontrando que la libertad de cátedra ha sido algo que ha sido parte de la docencia durante toda la vida, pero se promueve en la vida moderna, no solamente por los franceses, después de esa revolución que cambia la vida industrial a este país, sino que los mismos alemanes promovieron justo antes de la Primera Guerra Mundial, mucho antes incluso de
de la Revolución Francesa promovían la libertad de cátedra. Una libertad de cátedra que se ve restringida en el momento en que Adolfo Hitler empieza después de las noches de los vidrios rotos, aquella noche en donde todos los judíos en todo el país son hostigados y sacados de sus negocios, rompen los cristales, y sacan a los profesores para posteriormente tomar todos sus libros y quemarlos en unas grandes hogueras, ¿verdad? Y precisamente nos presenta ese hecho histórico en el cual se destruye precisamente la libertad de cátedra y era prohibido. Entonces en Alemania fue prohibido, ellos investigaban en sus alumnos o con vigilantes o con las juventudes hitlerianas qué les enseñaba a ese profesor y cómo lo hacía. Así que ellos miraban ese producto de las enseñanzas, pero nosotros hemos de alguna forma tenido la libertad en América Latina y en Honduras tenemos la suerte de ejercer esto, pero ¿hasta dónde es bueno? Vamos a ver algunas cosas básicas para entender de lo que estamos hablando. El derecho de la cátedra, la libertad de cátedra es precisamente un derecho fundamental, ¿verdad?, de los profesores y una manifestación de la libertad de enseñanza. Así también permite a los profesores exponer la materia, ¿verdad?, y arreglarla de acuerdo a sus propias convicciones. Pero cuando hablamos de propias convicciones, hablamos de entregar una responsabilidad al profesor. Está enseñando lo que realmente va a mejorar el futuro del país. Bueno, eso es algo que nosotros debemos de tomar también en cuenta. El Reglamento General del Estatuto del Docente Hondureño contempla precisamente la libertad de cátedra y nos explica esto. Es la libertad de enseñar que tiene el docente, debiendo basarse en los principios democráticos enumerados en la Constitución de la República, los fines y principios de la educación nacional y los contenidos y los planes de los planes y programas de estudio aprobados por la Secretaría de Educación. Por lo tanto, en Honduras existe el conocimiento y está establecido legalmente que la libertad de cátedra debe ser ejercida. Fue publicado en la Gaceta, que también agregaba que es enseñar conforme al currículo nacional, perdón el error, empleando métodos, técnicas y enfoques que aseguren una mayor calidad de la educación. Promueve una cultura democrática a favor de la paz y la no violencia. Entonces, cuando nosotros establecemos qué está pasando con esto, con nuestras enseñanzas, nos debemos preguntar qué tipo de profesores se están entregando en la carrera de ciencias médicas a la cual nosotros pertenecemos. ¿Estamos siguiendo las normas académicas de nuestra universidad? ¿O estamos entregando a los estudiantes las verdaderas herramientas de conocimiento, de revisiones bibliográficas, de educación, que lo van a llevar a una forma de pensar para que logre llegar al diagnóstico y ayude en toda forma a curar al paciente? Y si no lo puede curar, a acompañar al paciente durante su enfermedad hasta que éste ya no esté más. Entonces, nosotros estamos formando a un médico que se autoexija, que lea, que entienda lo que es el carpe diem, entendiendo que es la forma de aprovechar el día. Y es una forma de llevar la vida, no una forma de escapar de ella. Entonces debemos de comprender precisamente en esto que nosotros tenemos que, como profesores, tenemos, es cierto, un derecho, pero al mismo tiempo se convierte en una responsabilidad para desarrollar el programa de la asignatura que se nos está dando. En mi caso, urología. Lo haré, por ejemplo, adecuadamente. He buscado los temas que más interesan o que más frecuentemente van a ver el médico general, pero eso es mi propio enfoque, ¿verdad? Mucho sería mejor tal vez que la Asociación Hondureña de Urología viniera y dijera, hey chicos, en la universidad, por favor, deben enseñar al paciente, a los médicos a realmente colocar una sonda. Deben realmente saber enseñar a los médicos cuándo hacer un ultrasonido. Pero cuando nosotros venimos y hablamos de libertad de cátedra y no entregamos realmente los objetivos que están entregados dentro de un plan de estudio, nosotros no estamos cumpliendo con la universidad. Pero algo también mucho más importante de no cumplir con la universidad, no estamos cumpliendo con el eje más importante del aula, el alumno.
Y para esto debemos llegar a desarrollar ese pensamiento científico, un pensamiento científico que no es exclusivo de las cátedras quirúrgicas o de las cátedras médicas. Es exclusivo, o mejor dicho, pertenece o debería ser la pintura que cubre a toda la universidad como tal. Sin embargo, vivimos en América Latina, un continente en vías de desarrollo, que vamos a comprender que no siempre va a observar este tipo de puntos. Vamos a ver qué implica el derecho a la libertad de cátedra. Bueno, usualmente esto se está tomado de la revista chilena de Derecho, donde dice que es el centro que se imparte, un centro que imparte docencia, no puede imponer al profesor la obligatoriedad de transmitir a sus alumnos los criterios y científicos ideológicos, los valores y conceptos que la dirección del centro establezca con carácter de uniformidad. Precisamente, al no ser uniforme, nos permite a nosotros, ¿verdad? En este caso de la cátedra de legal, nos permitiría a nosotros informar, a llenar al paciente, al alumno de conocimientos, pero él no está obligado a exactamente responder en la forma en que la universidad quiere. Por aquí vamos a ver que nosotros, algunos centros se formarán con algunos principios básicos como honorabilidad, estudio, dedicación, etcétera. Pero realmente nosotros estamos permitiendo o estamos formando la libertad de pensamiento en este tipo de pacientes. En medicina, ojo con esto, en medicina nosotros tenemos que enseñar a cómo llegar a un diagnóstico y una vez a cómo proceder con el paciente. Pero nosotros estamos enseñando a los estudiantes también a amar la lectura. ¿Quién de ustedes no se ha notado que algunos de nuestros compañeros estudiantes realmente no leen y no leen no solamente lo de medicina, no leen precisamente algunos libros de cultura general o de esparcimiento que deberían ser parte de la formación de ellos? Otra de las cosas que debemos de entender que implica el derecho a la libertad de cátedra o que nos dice precisamente el señor Raúl Madrid es que las actividades docentes misma no puede ser sometida a una censura previa, ni tampoco a actos correctivos a posteriori. O cosas que sucedieron, por ejemplo, por recordar un ejemplo cercano, en El Salvador para su problema en la guerra civil, o que sucedió también precisamente en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, a eliminar a los profesores alemanes y a tratar de borrar con la historia que ellos escribieron los premios, aquellos trabajos de docentes que realmente fueron incluso premios Pulitzer dentro de esto mismo. Si uno se pone a pensar quiénes eran los premios Pulitzer en la época de la Segunda Guerra Mundial, va a descubrir que aproximadamente el 65% de los premios Pulitzer obtenidos en Alemania en esa época de la Segunda Guerra Mundial eran precisamente de judíos alemanes. Entonces, al quitar esta cantidad de gente pensante de la sociedad, se vieron con un problema educativo porque tenían que llenar esos espacios con algo que se volvió prácticamente una religión o, como diríamos en la actualidad, una secta, ¿verdad? Que prefería precisamente establecer en el neonazismo. Voy a salirme de ese tema para hablar que la siguiente implicación en el derecho a la libertad de cátedra es precisamente la posibilidad de determinar libremente no solamente el contenido de la enseñanza, sino también el método que se da de exponer. Y aquí es donde algunas veces vamos a encontrar en las redes sociales a nuestros alumnos protestando. Óigame, doctor, este doctor nunca le pagan bien y nunca da la clase. Me pone a exponer, etcétera. Entonces, vamos a ver que existe alguna diferencia en cuanto a este tipo de enfrentamientos para la formación o la educación de las personas. Otra de las cosas que debemos entender es que el centro donde se imparte la docencia no puede imponer de todo la obligación de transmitir a los alumnos los criterios científicos e ideológicos. Pero aunque no los imponga, en alguna forma tiene que promover el pensamiento científico e ideológico a todas luces. Los valores y los conceptos que la dirección del centro establece con carácter de uniformidad no son obligatorios. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Otra de las cosas que vamos a ver es que cuando hablamos de medicina, perdón que me he saltado una diapositiva, ¿verdad? Pero es que está repetida. Vamos a ver aquí debemos de comprender lo siguiente en esta
¿Estamos enseñando entonces medicina basada en la experiencia o sencillamente leemos libro por libro, capítulo por capítulo, y lo repetimos para que aprovechemos nuestra memoria? Claro que en algunas veces en medicina vamos a necesitar la memoria. ¿Cuánto es el valor normal de creatinina, por favor? Entonces, este tipo de situaciones que deben ser conocidas y que deben estar al tacto de nosotros o en nuestra superficie cerebral, como a veces decimos, o formar parte de ese reflejo en la respuesta de nosotros, que debe estimularse porque se verá en el día al día. Pero si vengo yo y pregunto, por favor, alguien que me diga cuál es el valor basal del litio que vamos a encontrar en los núcleos basales en las 6 de la mañana, eso es algo que probablemente ni los neurólogos o las personas que utilizan este tipo de medicamentos lo van a saber. Entonces ahí sí tendremos que buscar, pero debemos de ver entonces que no siempre la método utilizado para aprender, donde yo aprendí, era exactamente correcto, como me lo enseñaron o como lo vi yo en alguna forma. Cuando yo fui estudiante, muchas veces dicen los profesores, yo lo aprendí así, así me lo enseñaban. Yo siempre lo he hecho de esta manera, o a mí me lo enseñaron así. O la famosa expresión que a cada rato leo en Twitter, el doctor llegó diciendo, cuando yo era interno, cuando yo era social. O como lo dice el ministro, cuando yo era social atendí una cesárea y al mismo tiempo hice la cocina, etcétera. Sí, creo que todos recordarán esta imagen, ¿verdad? De una película muy famosa, La Sociedad de los Poetas Muertos, donde vemos a este profesor que es el director de la academia, ¿verdad? Que justo en el momento que acaban de despedir al personaje, al doctor Kate, que es representado, al señor Kate, representado por el señor Robin Williams, y vemos a todos los estudiantes que están en una posición de estrés. Todos miran hacia abajo, todos están en una posición de respeto, nadie levanta el rostro, ¿verdad? Nadie voltea a ver hacia adelante, nadie tiene esa sensación de confianza de ver hacia adelante al profesor. En este momento entendemos que en esta aula la persona más importante es el profesor, no es el alumno. Y el profesor está estableciendo una didáctica, una forma de aprender de acero. Tienen que leer y tienen que seguir el libro como que fuera una receta de cocina, porque los espaguetis y el pastel se hacen de esta forma. Y usted no tiene una forma en la cual vaya a hacer o realizar una creatividad de poner una pasta de diferente sabor o una salsa de diferente tono. Entonces, vamos a entender aquí si existe un abuso del derecho, de este derecho de la libertad de cátedra como tal, ¿verdad? Ya que hemos entendido que el hecho de que abusemos nos obliga, perdón, el hecho de que tengamos este derecho nos obliga a nosotros, los profesores, es un derecho, pero no causa per se una reacción, una obligatoriedad al profesor a buscar un mejor método, a entender o a entregar un mejor contenido del tema al que se está dando. Y como lo decía en alguna forma la expositora anterior, una forma, un lenguaje en el cual nosotros podamos expresarnos y que al mismo tiempo sea entendible. Y hay que entender que un ejercicio abusivo de la libertad de cátedra, en aquella en donde nos salimos precisamente para transmitir opiniones que no guardan en relación con el tema, puede llevarnos a problemas porque estamos tomando el tiempo por el cual el alumno desea invertir o desea formarse como médico, lo estamos desperdiciando al establecer nuestras ideas políticas, por ejemplo, o religiosas o denigratorias, como a veces hacemos. Yo me he acusado, y lo hago de decir, de pelearme muchas veces con los millennials, ¿verdad? Porque sentí que era una forma divertida de llevar las cosas, pero tarde o temprano aprendí a ver que no debería hacerlo de esa forma, porque sí lograba ofender a más de alguna persona por utilizar este tipo de expresiones. Vamos a tomar también en cuenta que al momento de abusar la libertad de cátedra debemos tomar algunas cosas en cuenta. Se reparte un temario entre estudiantes precisamente para que ellos den la clase. ¿Es correcto esto? Hago la pregunta, ¿es correcto que nosotros le diga yo, por ejemplo, a Rommel, prepare para mañana hipertensión arterial?
y prepare también cáncer de próstata. Lea 100 páginas de este libro y por favor me prepara una exposición. Mañana lo vemos. Entonces, es correcto que yo, que soy el experto, lo haga. En alguna forma podemos utilizar este tipo de recursos, pero no debemos abusar de ellos. Generalmente yo tengo que confesar que al principio cuando comencé como profesor y no sabía cómo dar clases realmente hace 20 años, usualmente utilizaba este tipo de cosas, pero yo daba una clase y ellos daban otra. Yo daba otra clase y ellos daban. Esa era la forma en que yo lo hacía. En la actualidad hago la totalidad de mis clases, ¿verdad? Hay que ver también que el hecho de que solo el médico que utiliza esta herramienta, pero que solo interviene al final o no interviene, sino la clase está dada, nos vemos, hasta luego, ¿verdad? Está equivocándose al momento de hacerlo, ¿verdad? Y el hecho de que vengamos y demos lleguemos a nuestras aulas y utilicemos esta para compartir solamente experiencias, nos hace que nos equivocamos y precisamente muchas veces, ya lo dijeron anteriormente, el humillar al estudiante, al decirle que no sabe hablar, nos va a destruir cómo nosotros debemos exponer ante el paciente. Muchas de las veces que también nosotros los médicos no lo ha sido dicho, pero lo utilizaré nuevamente, no sabemos cómo realmente dar docencia. Pero, y aquí vamos a defender un poquitito al profesor. ¿Es el profesor el único culpable en esta tipo de situación? Solicita a la universidad qué requisitos para contratar a un docente. ¿Cuántos de los profesores universitarios ahorita son al mismo tiempo verdaderos profesores? Si usted creo que si dice arriba del 90% se está equivocando. Si decimos que es menos del 10%, está acertando. Para los profesores, no hay verdaderos profesores dentro de la cátedra de medicina. Somos personas que tenemos una experiencia, un bachillerato, un doctorado, pero que no sabemos cómo venir a ilustrarles a ustedes lo que realmente se debe plasmar, que es la forma de pensamiento, la forma de llegar al diagnóstico, la forma de estímulo para que usted quiera leer este tema mañana, ¿verdad? La universidad nos brinda herramientas, ¿saben? Nunca he recibido una caja de yesos, ni de marcadores, ni siquiera tenemos internet en nuestras aulas, ¿verdad? Y no es broma cuando estamos diciendo, sin contar, por ejemplo, la cantidad de zancudos o el calor que tenemos en las universidades, en San Pedro Sula, por ejemplo, al momento de dar clases dentro de las aulas universitarias. Tenemos un nuevo complejo que realmente es muy bonito, pero que no siempre es tan funcional como nos lo quisieron vender. No tenemos aulas inteligentes. El otro día me encontré con un anuncio de exalumnos en donde están promoviendo las aulas de una universidad privada y me atreví a hacer un post y decir, ¿es esto traición? Haciendo una broma porque quienes lo hicieron, los alumnos que lo hicieron, lo hacen de una forma increíble y vemos que realmente son expositores naturales o no, o han sido entrenados precisamente a esas múltiples clases en donde les dicen, tiene usted que desarrollar este tema. Y ahora la pregunta es, ¿los estudiantes cuentan con cursos o actualizaciones sobre cómo utilizar las plataformas? Y no solo los estudiantes. Nosotros los profesores a veces nos llaman para que hagamos, por favor, vamos a juntarnos todos para dar un curso sobre docencia y nética. Nética es la utilización de ética dentro de las redes sociales y dentro de las clases ahora en línea. Entonces resulta que nos damos cuenta de que allá una señora tiene abierto el micrófono y no sabe cómo apagarlo, se oye que el gallo está cantando, el perro está ladrando, se oye como el niño se robó un pan y escuchamos también cómo la tía llega y macanea al niño, utilizando la expresión natural en Honduras de macanear, y también vamos a toparnos con ese interés de los alumnos. Sabemos si nuestros alumnos están pasando por un problema personal importante o no, lo entendemos. Comprendemos si nuestro alumno está entendiendo la clase, si no está pensando en cómo va a ser mañana su mamá que no tiene medicinas porque es hipertensa y diabética. Sabemos si el estudiante realmente cursa con este tipo de problemas o es adicto o realmente no le interesa la carrera en que está o tiene un problema social mucho mayor, ¿verdad? Nosotros no sabemos qué está pasando. Y entonces vamos a encontrar que tenemos como profesores este gran reto de evitar que el centro del aula sea el profesor para que se convierta entonces en estos alumnos que se han puesto
de pie para despedir a su antiguo profesor, protestando y no importando las consecuencias que van a sufrir precisamente por ese castigo que viene y que lo va a dañar en su perfil o en su currículum. Pero al final ellos se paran y dicen, Señor, o no, la expresión que dicen, capitán, oh mi capitán, ¿verdad? Y vemos los alumnos que por miedo a estar castigados, bajan su cabeza y cubren su rostro, ¿verdad? En esa imagen. Lo logramos nosotros como profesores, logramos ese estímulo, esa libertad de pensamiento, esa capacidad sin utilizar la violencia como fue expresado anteriormente. Garantizamos la libertad de expresamiento y de pensamiento. Enseñamos a cómo pensar. Desarrollamos nosotros esa forma esencial del conocimiento para que pueda ser entregado, para que tomemos la mano del paciente y entendamos que es un binomio paciente-médico. Entendemos también al mismo tiempo que nosotros necesitamos al paciente, que nosotros no debemos caminar con el mentón en alto y presumidos, sino que debemos ver de frente al paciente, sentarnos con ellos, llevarlos de mano a mano y comprender este proceso que está, lo cual lo tiene encamado y probablemente lo vaya a destruir si nosotros no logramos una solución por si la tiene. Y si no la tiene, lo podemos acompañar hasta el final. Estamos haciendo sociedad con esto. Enseñamos a nuestros alumnos a expresarse en las redes sociales, a no burlarse de otros. Si nosotros mismos nos burlamos, ese médico, ¿qué sabe? Ese que les enseñó anatomía no sabe absolutamente nada. O usted lo llevó donde ese internista, no lo lleve, no lo lleve. O los seguimos creando esa guerra fantasiosa entre internistas y cirujanos, burlándonos cada uno del otro, en vez de demostrar que somos un equipo unido, entrelazado y que juntos podemos llevar ese conocimiento científico para el beneficio del paciente y la construcción de una mejor universidad. Nosotros todavía no utilizamos este detalle, la medicina basada en la evidencia. Y cuando hablamos de esto, muy pocos profesores van a hablar o van a decirles, léame un artículo científico o leamos este artículo científico o miren, yo leí este artículo científico el día de ayer y encontramos esto. O compartir ese tipo de literatura o enseñarles a escribir. Tengo que decir que yo no soy un profesor que escriba mucho. Yo normalmente digo, hey, deberíamos de hacer un artículo, pero nunca tengo el tiempo. Estoy metido en tantas cosas y comienzo a cerrar. Ya comencé a cerrar círculos, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante. Tengo 2 o 3 artículos por ahí escritos y vienen 2 o 3 más que espero que ya salgan el otro año. Tenemos también elementos fundamentales que parecen sencillos, pero que no lo estamos haciendo. Esto de la búsqueda de artículos, las herramientas o motores de búsqueda que deberían de ser utilizados. ¿Cómo invertir el tiempo en las páginas sociales? Dejemos de buscar likes. Debemos enseñarle a nuestros pacientes que esa serotonina que los likes dan es escasa, pobre, inútil. Y está dada con jeringas, con microjeringas, y que no tiene, y que el tiempo de vida media dentro de la sangre es de 2 minutos. Y que es sencillamente una droga que no, a la cual tampoco debemos recurrir, ¿verdad? Estamos citando artículos científicos dentro de nuestras escuelas. Estamos promoviendo, ¿verdad? La expresión de los alumnos. Sus alumnos, como cuando lo miran a usted como un profesor, se dirigen a usted. ¿De qué forma? Sus alumnos recomiendan a sus familiares para usted, siendo usted médico, si usted tiene esa oportunidad. ¿Está usted contribuyendo con la formación de ellos? ¿Les permite a ustedes que toquen el ultrasonido o que hagan puntos? Usted revisa esos puntos, revisa cómo lleva la discusión de casos clínicos. Implementamos entonces esa forma de pensar o no, ese estímulo para leer. Yo siempre les digo a mis alumnos, o lo digo más ahora, ustedes deberían ser parte del currículum antes de entrar a medicina, que lean El médico de Noah Gordon, ¿verdad? Ese libro fantástico de historia y medicina. Y el profesor debería ver obligatoriamente, o el profesor de medicina debería ver obligatoriamente, pienso yo, no obligatoriamente, con deseo, con ganas de ser diferente, debería ver La Sociedad de los Poetas Muertos, una película que nos enseña que nosotros debemos ayudar a estimular el pensamiento dentro de las personas. Acompañar a los alumnos a las prácticas clínicas, al enfrentamiento con el paciente,
a las brigadas, a las visitas. Vemos aquí a Sir Conan Doyle, que fue alumno del profesor se me ha olvidado, Edinburgh, quien precisamente, ¿cómo se llamaba este profesor? Se me ha olvidado ahorita. Quien presenta, el Sir Conan Doyle narra cómo su profesor de medicina encuentra a una señora que lo saluda y le dice la forma de saludarlo, buenos días. Él le dice, hola señora, ¿cómo está? Y le dice, ¿cómo está el clima en la zona de Fife, ahí en Inglaterra? ¿Cómo estuvo el ferry que usted utilizó en Boat Island? Y la señora sorprendida le dice, estuvo bien. ¿Y dónde está su otro hijo? Ella traía un niño. ¿Y dónde está su otro hijo? Y ella le dijo, está en casa. Y, bueno, y dígame, ¿está lloviendo por los jardines que se encuentran aquí en la zona de Edimburgo? Y entonces ella le dijo, no, no está lloviendo, pero sí el suelo estaba muy lodoso. Ajá. ¿Y cómo está el trabajo eh, en la fábrica de linóleo? Y ella dijo, está muy bien. Entonces la señora dice, ¿nos conocemos? Y él dijo, no, 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 yo lo he visto todo en usted. Entonces todos le preguntaron, ¿cómo sabía ella que era de la región de Five? Entonces ella es por la forma en cómo dijo, tiene un acento muy específico, la forma en que dijo buenos días. Ha cruzado muy tempranamente, solo hay un ferry en la mañana, ¿verdad? Y ha cruzado por los jardines porque traen una eh, arcilla de color rojo que no es característica de Edimburgo y solo se encuentra en esos jardines. Y traía otro niño por el abrigo que trae, que es muy, muy grande y se nota que probablemente traía otro niño y me lo he jugado. Y además he preguntado por su salud, por la fábrica de linóleo, porque tiene una dermatitis en sus dedos que nos permite ver eso. Eso es pensamiento deductivo. Y Sir Conan Doyle, que es el creador de eh, esta, ¿alguien me ayuda? El creador de Sherlock Holmes, ¿verdad? Precisamente usa el pensamiento deductivo en toda forma. Bueno, ¿qué debemos eliminar nosotros para cerrar ya? Porque ya creo que ya me van a correr ustedes. Es la medicina anecdótica. Podemos contar de vez en cuando anécdotas, pero de estas deben de llevar un sentido. Debemos delegar temario a los estudiantes y debemos también entregar responsabilidades a ellas, pero al mismo tiempo demostrar que nosotros cumplimos estas responsabilidades. Ser espejo, ¿verdad? O convertirnos en el espejo de lo que ellos verán en el futuro. No debemos depender únicamente del libro del texto, también nosotros debemos de crear nuestras propias experiencias, no utilizar el terrorismo ni la violencia con el estudiante para obtener el respeto, hay que ganárselo, ¿verdad? Debemos precisamente enseñar y acompañarlos en esos momentos críticos que el paciente, el médico se forma, esos momentos en los cuales no gritamos paro o sometemos a un paciente a una anestesia, enseñarle a ellos qué cosas pueden salvar la vida de un paciente, entregar esos pequeños trucos, recordar que la medicina cada vez usa menos los nombres propios para hablar de referencias, de signos o de músculos, pero que todavía se conservarán algunos, que es algo que va a pasar siempre. Comprender que la libertad de cátedra sí existe en nuestra región, pero que debe ser desarrollada a la responsabilidad por parte del médico, a aprender a respetar las opiniones tanto propias del profesor como de la universidad, como de la carrera como tal, como del eje más importante dentro del aula, que es el estudiante, ¿verdad? Y él es, por supuesto, que aunque el docente es libre de expresar sus opiniones, debe siempre estar limitadas o estar entregadas precisamente a la cátedra que está dando y reinventar la forma en que nosotros entrenamos a un estudiante, acompañarlo, decir esto está perfecto, felicitarlo, promoverlo, regalarle un punto oro, 2 puntos oro, 5 puntos oro, llevar ese estímulo a querer leer, me gusta la poesía, entenderla, que esta existe como tal, y no sé si todavía me regalan un minuto para ver Adelante, sencillamente doctor. esta imagen en la que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Cómo hay una acción en imágenes verticales, una imagen muy poderosa, una despedida a un profesor, y también debemos
me pregunto yo a veces, si yo lograré en alguna forma también tratar, yo me lo pregunto muchas veces, ¿lo haré correctamente? ¿No lo haré correctamente? Esta fotografía tomada precisamente dentro de unos auditorios de la universidad me alegra mucho, pero antes de despedirme, como tal, solamente quisiera leerles un párrafo dado por el señor Whitman de Carpe Diem. Carpe Diem, aprovecha el día. No dejas que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Y al final termina esto diciendo las experiencias, me saltó mucho del poema, las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida pase sin que tú la vivas. Muchas gracias al auditorio. No, pero por supuesto que a usted, doctor Chinchilla, definitivamente que, y yo la puedo tildar así en una palabra, esta magistral, esta ponencia, ha sido contundente porque ha mandado un mensaje, esta ha sido una declaratoria y sobre todo nos ha contado lo que cuenta un docente, pues cómo vive un docente este proceso de enseñanza y sobre todo me llamó poderosamente la atención ver sus fotos por ahí, esa recolección de fotos y cómo disfruta el estar hombro a hombro con sus alumnos. Me transmitió justamente eso. Y unas palabras de humildad que decía que justo, ¿no? Pero qué errores cometemos nosotros los docentes, ¿no? O el miedo que tenemos a cometer esos errores. Nosotros, doctor, pues más que agradecerle, pues justamente retocar algunos puntos de lo que decía y tenemos ya aquí un par de preguntas, Juan. Y hablando justamente porque por ahí nos decía, ¿no? Ese tema del dilema entre la evidencia y la experiencia que muchas veces se vive en nuestra academia, sobre todo también conocer que existe una legislatura y cómo se interpreta esta legislatura en la libertad de la academia y sobre todo la evaluación docente, ¿no? Pero justo, y mi pregunta va hacia allá, doctor Chinchilla, si me lo permite, y por acá está la pregunta, nos preguntaban, en su experiencia como catedrático, ¿cree usted que las universidades proporcionan algún tipo de entrenamiento con metodologías de enseñanza actualizada? Tengo que decirle que en los últimos 3 años, sí, especialmente se ha reforzado con esto de la pandemia. Cuando se cerró la universidad, empezó la universidad, precisamente como un despertar en cuanto al entrenamiento, específicamente de las formas de utilizar las redes sociales, dar las clases por esta vía de Internet y también sí existe, pero no estamos obligados a recibirlo. No existe no existe una regla que debe tomarse como tal, ni tampoco si usted no lo pasa, no va a poder seguir dando clases. Es muy complicado para la universidad en Américas, voy a decirlo así, porque, por ejemplo, yo he entregado mi carta de renuncia en 4 o 5 ocasiones, precisamente porque ya estoy cansado, la ¿verdad? Y quisiera dedicarme a otras cosas. Ya yo siento que a veces yo creo que ya lo di. Y mis compañeros llegan y me regañan. Uno de los últimos regaños y que los que más me duele es el del doctor Luis Enamorado, que justo terminábamos un curso, ¿verdad? Antes de que él se enfermara. Y me decía, ves qué fácil es dar la cátedra, no puedes dejarlo de dar, etcétera. Y está en nosotros darlo. Eh, yo fui profesor, y tengo que decirlo, fui instructor de fisiopatología y no recibí instrucciones por cómo dar las clases. Eso normalmente lo hacía natural en aquella época, hace unos 25 años. Después sí he recibido entrenamiento por parte de la universidad, pero muchas veces, y voy a ser duro al decirlo, la persona que lo está dando no entiende cómo manejar la plataforma, no entiende, nos llena de literatura e información y no entiende cómo hacer que mantengamos despiertos. Nosotros también nos cansamos. Nosotros también después de 5 minutos nos estamos durmiendo. Si la diapositiva no la han cambiado, nosotros también empezamos a divagar y a pensar en cómo estará la consulta externa, cómo estará mi paciente tal, no he pagado tal cosa.
¿verdad? Se imagina ahora con estos problemas sociales que estamos viviendo en la actualidad, porque lo vivimos, consecuencia de la guerra en Europa, consecuencia también de los cambios políticos en nuestro país, ¿verdad? Que precisamente sentimos que la gente empieza a sentirse un poco incómoda con el cambio de gobierno, muy necesario, por cierto, pero al mismo tiempo no ha sido la novia que nos prometieron, ¿verdad? Claro, doctor, no, y muy válido y objetivo lo que nos cuenta. Por otro lado, doctor, ¿qué necesidad? Le queríamos pedir algo, doctor, porque nos gusta ese face to face. No sé si nos puede dejar de compartir para ver el resto de los que estamos aquí en la sala. Con su permiso. Nos preguntamos, ¿qué necesidades nos están cubriendo actualmente desde la perspectiva del catedrático? No, no, la pregunta es, ¿qué necesidades no se están cubriendo? Así es, ¿qué necesidades Ok. no se están cubriendo? Por parte de la universidad, no hay la plataforma ahora ya está buena, que es la plataforma Teams. ¿Verdad? Y entonces yo diría, literalmente eso sí es muy bueno. Ya tenemos en alguna forma la posibilidad de utilizar todas las herramientas de Microsoft que están incluidas dentro de Teams. La universidad lo está otorgando. También hay formas de cómo escribir artículos. En esta fotografía, por casualidad, vemos a una de las grandes guías, que es la doctora Núñez, que está sentada ahí de blanco en la primera línea con su gabacha y su estetoscopio. Ella es probablemente una de las personas que más nos ilustra cómo escribir un artículo o hacer nuestros trabajos. Y ella está ahí, pero necesitamos más doctoras Núñez. No puede ser solo ella. Necesitamos más personas que estén entregadas a esto. Alguien que nos enseñe a estudiar, a utilizar las herramientas de biomedicina para que nosotros entendamos eso. No lo tenemos al 100% claro. No tenemos aulas inteligentes. No existen las aulas inteligentes. No hay internet de una adecuada velocidad dentro de nuestra universidad. Y la universidad como tal no tiene la biblioteca que debería tener dentro de, por lo menos en la UNABS, no está, esa biblioteca está desarmada, no tiene la cantidad de libros que debería tener, no tiene acceso a todas las revistas que debería tener, tiene un acceso importante, pero falta todavía. Por ejemplo, en la escuela de medicina todavía falta desarrollar algunas o traer ciertas literaturas que deben exponer específicamente para los posgrados que se están formando. Ustedes saben, se acaba de tener un programa de posgrado que tiene problemas ahorita, pero nuestro programa de posgrado no hay un aula de descanso para nuestros residentes. Todavía existe ese exceso de trabajo en ellos. No son 8 horas. Yo cuando me formé como residentes, entraba a las 6 de la mañana y salía a las 3 de la tarde. Y era obligatorio. Si yo me encontraban a las 5 de la tarde, siempre va a estar la pregunta, ¿por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Deberías de estar estudiando, viviendo tu vida personal, durmiendo, alimentándote. Siempre estaba esa pregunta, y eso en San José, Costa Rica, aquí a 500 kilómetros, ¿verdad? Entonces, pero aquí en Honduras, yo me encuentro a mis residentes a las 9 de la noche y le digo, óigame, ¿y usted qué está haciendo aquí? ¿Usted estaba de guardia ayer? ¿Qué está haciendo hoy todavía a las 9 de la noche aquí? No, doctor, es que no he terminado mi trabajo. Es que eso no importa, por eso viene la guardia a continuar el trabajo. Pero resulta que somos pocos, que no hay internos. Y ahí viene otro error. Nuestro sistema de salud depende mucho de los estudiantes de la medicina y es algo que no debe haber. El estudiante de medicina debe estar acompañando a los médicos generales que deberían de trabajar dentro de las emergencias, hospitales, centros de salud, salas de hospitalización y estar aprendiendo a la par de ellos. No debe ser el responsable de esto. ¿Se imagina que tuviéramos un profesor de cirugía de 5 a 7 de la noche, 3 horas? De 5 a 8, de 5 a 9, póngale más tiempo, póngale una jornada, todas las tardes, de lunes a viernes, enseñándole a estructural al estudiante de cuarto año que quiso llegar ahí, o al estudiante de quinto o de sexto que tiene que hacer guardia, acompañando al residente. Mira, este ingreso se hace de esta forma, pero eso no está. La universidad está pecando al no entregar a esos especialistas en la noche en medicina, en pediatría, en cirugía. Debería haber alguien no encargado específicamente de atender al paciente, de atender al médico en formación. Este es el pediatra que da la universidad en la tarde, de 5 a 9 de la noche, le va a acompañar a usted a hacer el ingreso, a hacer el cálculo de líquidos, a ver qué antibiótico vamos a utilizar. Tienen todos el manual de antibióticos internacional para que lo podamos revisar. Tenemos es
seguimos protocolos, estamos revisando los protocolos, hemos bajado las últimas guías de cómo manejar piedras y la litiasis de la vía urinaria. Disculpad que he usado una expresión más folclórica, pero tenemos entonces ese tipo de formas de ver al estudiante y explicarle qué camino debe seguir este paciente. ¿Saben? Hace 2 días estaba de guardia, no hay ni bolsas recolectoras para orina. Entonces, ¿qué hicimos con los estudiantes? Vamos a crear las bolsas, vamos a hacerlas nosotros. Pero es que no estamos para eso. Y aunque agarramos un venoclisis y lo invertimos y lo terminamos colectando en una bolsa vacía de suero para que el paciente lo esté utilizando como una bolsa recolectora, no estamos para eso. Debería haber lo que debería haber. Y no hay. Ni siquiera habían sondas de entre el número 12 al número 20. Entonces, le voy a hacer una pregunta. Yo no sé si han preguntado ustedes como estudiantes de medicina si estamos en el lugar correcto para estudiar medicina. Cuando no tenemos a veces ni las cosas básicas, cuando no hacemos las curaciones con el material que se debería hacer, no digamos una cirugía, no digamos llegar al diagnóstico. Un lugar donde no hay radiología de las 5 de la tarde en adelante. Es peligroso lo que hacemos en alguna forma, aunque haya libre cátedra. Totalmente de acuerdo, doctor. Y más, ¿no? Como dicen, que a veces, qué distinta es esa medicina con la que estudiamos a la que ponemos en práctica. Y justamente hacia va una de las últimas preguntas, doctor. Considero que somos considera que somos de las mejores universidades o facultades de medicina de la región, o hemos ido perdiendo ese lugar en la última década. No somos las mejores universidades. Eso tenemos que ser realistas. No somos los mejores estudiantes. A veces veo el pleito en las redes sociales, perdón que lo diga, entre la Universidad Católica y la Universidad una nacional. Yo digo, estos se pelean como que fueran Harvard versus Edimburgo o cualquier otra universidad del mundo. Estos se pelean como que fuera eso. Entonces, están graduándose en Honduras. Yo me gradué en Honduras. ¿Sabe qué hace la diferencia? No es si sos católico, si sos UNA, si sos UNITEC. No es eso lo que va a hacer. Ni siquiera es si sos Yale o si sos Bristol o cualquier otra universidad del mundo. Es, has llegado a tu casa esta tarde, has comido, has descansado y ahora has leído, has buscado el concepto que yo a veces, miren, usamos pedagogía con libertad y no es pedagogía lo que deberíamos de decir. Deberíamos decir que es andrología, porque es del adulto, no son niños los que están aprendiendo. No debemos de utilizar la palabra pedagogía, sino que andrología. Y no lo hacemos. O sea, ni siquiera utilizamos el lenguaje correcto. Miren, yo siempre veo que a nuestros estudiantes, yo siempre les hago la broma, dejen de decir, dejen de hablar a la chavizada. Hablemos el lenguaje médico, hagámoslo una moda, hablar el lenguaje médico dentro de nosotros mismos. En vez de que me duele la jupa, como dicen en Costa Rica, me duele la cabeza, tenemos cefalea, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, o qué esquizofrénico amaneció el profesor hoy, etcétera, por decir algunos ejemplos, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros vivimos, pero lo hacemos de la forma, ustedes muchas veces habla un término semiológico y se da cuenta que nuestros alumnos no lo han visto. La cátedra de urología, perdonen que no es publicidad, pero la damos anatomía, de urología. No comenzamos, antes comenzamos hiperplasia prostática, infección urinaria, cáncer de riñón, cáncer de próstata, trauma de la vía urinaria, litiasis de la vía urinaria. Ahora ya no comenzamos así. Comenzamos anatomía de la vía urinaria, embriología de la vía urinaria, semiología de la vía urinaria, radiología de la vía urinaria y ahora sí, arrancamos. Porque siempre llegaba que los autos no corrían a la misma velocidad, no entendían. Y ahora, la forma de que ellos manejen uniformemente en la pista del saber de la urología es precisamente revisar esos 4 temas que se han olvidado porque los recibieron hace 4 años. ¿Vale? Entonces es una forma que tratar de actualizar. Estudiamos fisiología. Si usted no lee la fisiología todos los días, no va a entender qué está pasando. Va a ver todavía que hay internistas, y perdón que diga este mensaje, no sé si tengo el tiempo, pero lo diré, que todavía encuentran una hipertensión arterial de nuevo y no le hacen un ultrasonido. Y tiene una explicación. Tenemos que buscar en un ultrasonido abdominal si hay un tumor de la vía urinaria, si hay una estenosis de la vía urinaria. Y vamos a ver que yo mando a un paciente con una hipertensión y lo mando estudiado por lo menos con el ultrasonido porque paso buscando eso, ¿verdad? Pero
nos encontramos, porque a veces lo recibimos. Mire, paciente que está manejado hace 9 meses con hipertensión arterial, ajá, y viene ahora con un tumor de la vía urinaria. ¿Y por qué se hizo el ultrasonido? Porque orinó sangre. Ok, uno queda pensando, ¿por qué no se lo hicieron hace 9 meses? ¿Verdad? Cuando entonces vemos que entonces hemos dejado de leer las guías, hemos dejado de revisar al paciente como es y no hemos entregado el conocimiento como debería ser. ¿Sí? A veces cometo el error de que digo a usted para mañana va a preparar un tema, pero va a durar 5 minutos. No, perdón, no error. Esa herramienta porque tengo la libertad de cátedra de decirlo. Y a veces me distraigo con ellos. Leemos poesía, vemos un término de una película, vemos otra charla de otro tipo de cosas, pero eso porque así los mantenemos despiertos. Hay otras herramientas, hay TED, ¿verdad? Muchas charlas que están dadas por otros expertos en otros campos que se parecen que tienen que ver o no con la medicina, pero que hablan de cómo nosotros estamos perdiendo o dejando que la vida pase frente a nuestros ojos sin que nosotros entendamos que no la estamos viviendo. Yo siempre le digo a mi hijo que estudia computación, hey, ¿ya viste el sol? ¿Ya saliste de la computadora? O ya, porque todo el día se siente, desde que se despierta, se sienta en la computadora y se acuesta a las 11 de la noche y siempre vengo, hey, vamos a ver tal cosa, vamos a hacer aquello, porque no creo que no mira el sol. Pero bueno, en mi propia casa no puedo predicar. Gracias, chicos. No, no, usted, doctora, usted. Muchísimas gracias por su ponencia, por su tiempo y sobre todo por contarnos su experiencia y sin duda se siente esa pasión por la academia, pues sí que definitivamente que personas como usted nos inspiran a los jóvenes que venimos. Y justamente hablando de jóvenes, Juan, ¿tienes algún comentario para el doctor? Doctor, primero felicitarlo, ¿verdad? Por su ponencia, muchas gracias por su tiempo. Solo recordarle de que aparte de estar siendo transmitido aquí en Zoom, también está siendo transmitido en vivo en Facebook y será subido a la plataforma de YouTube para que las personas que no pudieron estar conectadas puedan degustar de su presentación. Faltaron muchas preguntas todavía acerca de su tema, ¿verdad? Lastimosamente, pues por aras del tiempo no se pueden compartir. Y pues realmente solo hacer énfasis, ¿verdad? En toda la importancia que usted dijo y realmente si nosotros desde tuviéramos más maestros, cada uno recuerda con mucho cariño un par de maestros que realmente lo motivaron a haber querido investigar, a haber querido dar clases o haber querido ser un mejor médico. Si hubiéramos tenido un maestro así por clase, ¿qué clase de médico seríamos ahorita, verdad? Esa motivación que usted menciona, que es bien importante. Entonces, no, No, más. sí, sí, perdón, solamente me recuerda eso algo muy importante. Nosotros muy tempranamente comenzamos a ser profesores, Juan Alvarado. Muy tempranamente. El alumno de medicina rápidamente se va a encontrar con el de cuarto, con el del tercero, el de quinto con el de cuarto, y va a ser profesor de él. Yo a veces me he parado ahí a ver cómo uno le enseña a poner la sonda al otro. Y uno queda en la emergencia, ay Dios mío, qué catástrofe. Y entra e interviene y trata de ayudar con esto. Pero esto seguirá, sigue. Y debemos de ser de algunos, eh, ¿cómo se llama? Debemos de ser sabios. Y es algo que a veces nos falta por el tiempo. Y en nuestros hospitales, ¿quién puede ser sabio? Voy a hacer esta pregunta esperando no una respuesta. ¿Quién puede ser sabio en medio de tanto grito, en medio de tanto dolor, en medio de tanta carencia, en medio de tanta camilla, de tanta soledad de compañeros, ¿verdad? Hemos perdido hace poco un enfermero, ¿verdad? Un licenciado en enfermería que nos acompañaba casi todas las guardias y uno se queda pensando, ¿quién nos va a sustituir? ¿Cómo lo perdimos? No nos dimos cuenta, ¿verdad? Está nuestra sociedad, nuestro reflejo del estrés, nuestras malas respuestas. ¿Cuántas veces las dimos y no nos dimos cuenta? ¿Verdad? Tenemos que despertar a la vida. Carpe diem, Juan Alvarado y Rommel. Gracias por esta oportunidad. Nos quedamos con eso, doctor, y le cuento que vamos hoy con tarea. Voy a leer el libro y voy a ver la película. Así que muchísimas gracias. Por favor, y eso.